Bueno, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo debate de En Vivo, en el que hoy abordamos la actualidad en torno a la vacunación contra la COVID. Para tratar este tema de actualidad y que tanto interés está generando en los ciudadanos, hoy contamos con nosotros y aprovecho empezando agradeciéndole su presencia en este foro con Aurelio Barricarte Gurrea, que es el jefe de vacunaciones del Instituto de Salud Pública. Muy buenos días, Aurelio. Muy buenos días. Pilar Sola Sara, que es la jefa de la sección de urgencias extrahospitalarias del área de Pamplona del Servicio Navarro de Salud. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. Está con nosotros también José Luis del Pozo, director del área de enfermedades infecciosas y microbiología de la Clínica Universidad de Navarra. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Y también está con nosotros Joaquina Huarte Rollo, que es la vicepresidenta de la Delegación para Navarra y Aragón de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria. Muy buenos días, Joaquina. Hola, buenos días. Bueno, antes de comenzar, quería aprovechar para saludar a todas las personas que nos están siguiendo en directo a través de nuestra página de diariodenavarra.es y también a quien durante estos días han aceptado la propuesta que les hicimos de poder registrarse para realizar preguntas a los ponentes en torno a este asunto de la vacunación. Quería decirles, especialmente a aquellas personas que se han registrado y que están preparadas para hacer las preguntas, que les agradeceríamos que en la medida de lo que fuera posible, aunque entiendo que alguna de las cosas de las que digan los ponentes a continuación pueden ser constitutivas de que les suscite alguna pregunta, lo que sí que les pediría es que si ya tienen alguna pensada, por favor, la vayan formulando a través del chat de manera que podamos ir organizándolas y de esa manera pues también poder trasladar el mayor número de preguntas que sea posible siempre y cuando teniendo en cuenta la agenda de las personas, ¿de acuerdo? Bueno, y ahora sí, si les parece, vamos a comenzar. Y la primera pregunta que les quiero trasladar a los ponentes es un poco genérica. Me gustaría que en la medida de lo posible pudiéramos establecer una respuesta un poco más concreta. Y es por qué es importante vacunarse. Les voy a pedir a cada uno de ellos una breve reflexión. Si les parece, empezamos por Aurelio Barricarte y luego lo vamos escuchando de todos. Bueno, a mi juicio es muy importante vacunarse fundamentalmente por tres motivos. Primero, y un motivo entre comillas egoísta, para protegernos a nosotros mismos, ¿no? Porque realmente con una vacuna eficaz podemos evitar padecer la enfermedad. En segundo lugar, por las personas de nuestro entorno y por toda la sociedad, ¿no? Esta vacuna parece que alcanzando el 60-65% de población inmune se cortaría la transmisión del virus. Por tanto, vacunándonos podemos evitar la enfermedad incluso a las personas que no se pueden vacunar por estar contraindicada la vacuna o porque aun vacunándose, la vacuna no es eficaz al 100%, aunque sea el 95%. O sea, nos protegemos a los demás y además permitimos que el sistema sanitario funcione adecuadamente. O sea, que la persona con un trauma sea atendido en traumatología correctamente, la persona que tiene un infarto sea atendida correctamente, etcétera, porque si no, el COVID nos llena prácticamente los hospitales. Perfecto. Joaquina, no sé cuál es tu opinión al respecto. Pues lo mismo. Y qué responsabilidad de todos. Lo tenemos que hacer juntos. Para poder superar la pandemia tenemos que estar todos unidos, todos juntos, y tenemos que ser responsables y solidarios. Tanto que decimos solidaridad, este es un momento en que podemos mostrar la solidaridad que tenemos con todos, por nosotros mismos y por todos. Perfecto. José Luis. Bueno, yo estando 100% de acuerdo con lo que ha dicho Aurelio y Joaquina, y por no repetirme, yo voy a responder con dos reflexiones. La primera reflexión es, todos sabemos, si nos vemos la historia, nos damos cuenta de que las vacunas salvan vidas, y yo a esta pregunta respondo con otra, ¿no? ¿Por qué nadie duda de si hay que vacunar a sus hijos frente al sarampión o frente a la rubeola o las paperas? Porque son vacunas eficaces que evitan carga de enfermedad y evitan muertes, ¿no? Esta es la primera reflexión.
Y la segunda es que creo que tenemos que reflexionar de cuál es el precio a pagar si no nos vacunamos. Y el precio a pagar lo estamos viendo todos los días. Como bien decía Aurelio, el drama sanitario, pero no solo sanitario, sino también social y psicológico y económico, pues es brutal, ¿no? Y sabemos, ya tenemos suficiente experiencia con este tiempo que llevamos con la pandemia para saber que si seguimos así, es decir, si seguimos esperando a que el virus nos inmunice, el precio que vamos a tener que pagar en coste de vidas fundamentalmente, pero también el coste económico va a ser brutal. Gracias. Pilar. Bueno, yo añadiría que realmente necesitamos volver a nuestra vida normal, que necesitamos quedar con los amigos, que necesitamos ver que la gente no se muere por una enfermedad nueva que nos está realmente pues llevando al límite a todos ya, que estamos cansados y que es muy importante que la gente tenga en cuenta que hay muchos trabajos en juego y que tenemos que intentar volver lo más pronto posible a nuestra vida como era antes. No sé, Pilar, si a ti que te toca estar más al cabo de la calle y con las personas a las que se está vacunando, no sé si percibís que hay alguna inquietud general en las personas que se están vacunando ahora mismo. Bueno, yo mayormente lo que percibo es ilusión y esperanza. Eso es lo que la gente la recibe con ánimo, porque yo creo que a todos ya pues nos está pesando mucho, por unos motivos o por otros, esta situación en la que estamos inmersos. No sé si habéis percibido, por lo que os toca a vosotros, y es una pregunta que os lanzo un poco a todos, no sé si habéis percibido que, así como al principio parecía que había una corriente en la que el porcentaje de gente que podía ser reacia a vacunarse era mayor, no sé si percibís ahora que esa corriente ha disminuido, es decir, que hay más deseo de la gente por querer vacunarse. Os empiezo por este caso por José Luis, por ejemplo. Bueno, yo creo que aquí hay dos puntos importantes. Yo creo que coincido con Pilar que la gente estamos ilusionados con la vacuna. Nos estamos vacunando más despacio de lo deseable, pero yo creo que gracias a las campañas de información por parte del personal que sabe de este tema y que es muy importante, porque esto ha evitado todo el daño que han hecho los negacionistas y los falsos bulos y la información no contrastada y dada por personas que no, bueno, pues que hacen un flaco favor a la sociedad. Yo creo que esto ha sido contrarrestado pues, por actividades como esta que estamos haciendo en este momento, donde se informa al ciudadano de a pie qué son las vacunas, cuáles son sus efectos adversos, qué limitaciones tienen, etcétera. Y yo creo también que es muy importante. Yo hago una reflexión también personal mía. Yo me he puesto ya la primera dosis de la vacuna. Me ha dado una cierta vergüenza ponerme yo una dosis y no haber podido vacunar a alguien con esa dosis, a una persona mayor de 70 años hipertenso, porque creo que yo tengo menos riesgo, a pesar de ser profesional sanitario, de hacer una complicación grave. Pero, por otro lado, creo que el ejemplo que damos los profesionales sanitarios vacunándonos, yo creo que no hay mejor ejemplo para un paciente que ver que sus médicos, enfermeras y el resto de población que se encarga de la salud se vacunan, ¿no? Y yo creo que esto es lo que ha hecho que un poco el sentir general que yo percibo a día de hoy, tanto dentro del hospital como en la calle, es que hay más ilusión y más ganas de vacunarse que lo contrario. Aurelio, no sé cómo... Yo tengo la misma visión. Ha habido un cambio total respecto a la aceptación de la vacuna. En principio, el mensaje que se extendía que era una vacuna nueva, que se había desarrollado muy rápidamente, que quizá no estaba bien estudiada, todo pegas, ¿no? Uh-huh. Cuando se ha explicado por qué se ha desarrollado rápidamente, por qué ha habido recursos suficientes, porque han colaborado los estados, porque era una cosa vital para toda la sociedad y para todo el mundo, pues ya se ha rebajado la prevención frente a la vacunación. Y luego, cuando ya hay 45 millones de personas en el mundo vacunadas, pues ya el temor a lo nuevo, a lo desconocido, ha desaparecido. Por tanto, la aceptación en estos momentos es total. Yo ese cambio realmente es muy importante. Joaquina, no sé cómo lo ves tú, que te toca por tu profesión estar en contacto con la gente que va a la farmacia y demás, no sé cómo lo percibes.
Pues yo creo que sí, que efectivamente la gente se va tranquilizando, ¿vale? Cuando va entendiendo todo lo que estamos explicando, todo lo que ha dicho Aurelio. Y aparte de eso, yo creo que también el hecho de que no vamos a mejor, vamos a peor. Con lo que estamos haciendo hasta ahora estamos viendo que esto no se pasa, que hace falta la vacuna. Yo creo que es el conjunto de todo lo que nos hace ver que realmente nos tenemos que vacunar. Y el ejemplo también. Pilar, no sé, en tu caso, como... Bueno, yo también veo que sí, que la gente está por la labor de vacunarse y además creo que nuestros mayores, que son los primeros que hemos ido vacunando en las residencias, nos han dado un ejemplo de 10, la ilusión que le han puesto, las ganas que tienen de volver a ver a sus familiares, de retomar un poco la vida normal y que eso lo va a garantizar la vacunación. Lo tienen tan claro que es que lo expresan hasta con las miradas, entonces nos están dando una lección realmente. Lo mencionaba ahora en su intervención José Luis, el ritmo en torno a la vacunación es uno de los asuntos que está generando mucho debate en la sociedad. Por un lado, parece que sigue existiendo la percepción entre los ciudadanos de que el ritmo de vacunación es lento. Inicialmente parece que se achacaba a una posible falta de recursos. Ahora parece que el problema está en la producción. Veíamos que la semana pasada llegaban a Navarra menos dosis de la vacuna de Pfizer de las que en teoría nos correspondían, y hoy publicamos en el Diario de Navarra la información del retraso de las dosis de Moderna. No sé, me interesaría o nos interesaría, como personas que estáis implicadas en esto, no sé si hay más información al respecto, si realmente la producción o la falta de producción, en este caso de las vacunas, se va a convertir en un serio problema. Aurelio, empezamos contigo, si te parece. Indudablemente, y como muy bien has dicho, parecía que el bajo ritmo de vacunación obedecía a la falta de recursos sanitarios para vacunar, cuando siempre el problema ha estado en la disponibilidad de vacunas. Cuantos más vacunas hubiésemos podido disponer, más hubiéramos vacunado. Y sí que ha habido cierto retraso, pero cierto retraso, digamos, programado. Necesitábamos disponer de cierta reserva estratégica para lo que está ocurriendo, que recibimos menos dosis de Pfizer, que hay retraso en la de Moderna, y claro, si hubiésemos puesto todas las vacunas inmediatamente, ahora tendríamos gente que habría cumplido, digamos, el periodo entre dosis, que no dispondríamos de vacunas para vacunarles. Entonces yo creo que es muy difícil poder valorar el ritmo de producción de Pfizer o de Moderna, y si se están desviando vacunas a terceros países fuera del control de la CE, es muy difícil de poder saberlo, ¿no? Lo que sí está claro y que lo que debe considerar la población es que no vacunamos más porque no tenemos vacunas. Simplemente, si tuviéramos doble número de vacunas, doble gente vacunaríamos. Quiero decir un ejemplo muy claro. En las 2 primeras semanas de vacunación de gripe, en Navarra se vacunó tanta gente como vacunas de COVID vamos a disponer en todo el trimestre. O sea, nuestra capacidad de poner vacunas es infinitamente superior a la proporción de vacunas que recibimos. José Luis, no sé cómo, que vosotros estáis directamente afectados por el retraso de la llegada de vacuna de Moderna. Bueno, 100% de acuerdo con Aurelio. Yo creo que el problema en absoluto es un problema de falta de recursos ni de medios. Hay recursos, hay medios. Estamos hablando en definitiva, de poner una vacuna. Todos los centros de salud, los hospitales vacunan en tiempo récord a los pacientes de los centros de salud y a los profesionales sanitarios que nos tenemos que vacunar cada año de la gripe. Es decir, que el problema no es de falta de recursos o de medios. Coincido con Aurelio que el problema es falta de vacunas. Y luego hay que tener muy claro otro tema,
que lo ha mencionado ya Aurelio, pero hay que resaltar la importancia, y es que no nos podemos inventar las pautas vacunales. Es decir, si los ensayos clínicos nos dicen el intervalo que debe haber entre las dos dosis para conseguir un máximo de inmunidad, lo que no podemos hacer es retrasar una segunda dosis más allá de lo que recomiendan los expertos. Hay un cierto margen, es decir, pero ese cierto margen no es un margen ampliable hasta que uno quiera, porque podemos encontrarnos ante la paradoja de tener un paciente vacunado con la primera dosis y que la segunda se retrase tanto que al final haya que considerar que la primera dosis no haya valido prácticamente para nada. Con lo cual es debatible, pero yo creo que es inteligente el tener una reserva estratégica para precisamente evitar que aquellos que hayan recibido una primera dosis se queden sin la segunda en el tiempo adecuado. Pero vamos, estoy completamente de acuerdo con Aurelio que los recursos de los que disponemos para vacunar son muy, muy superiores a la disponibilidad de las vacunas. Pilar, no sé si tiene... Bueno, realmente es que queda poco que añadir porque estoy totalmente de acuerdo con lo que han hablado tanto José Luis como Aurelio. En cuanto a personal, tenemos suficiente como para que si nos llegasen muchas más vacunas pudiésemos ponerlas. O sea, no hay ahí ningún problema. Nos hemos acercado a las zonas rurales. O sea, por nuestra parte no hay un problema de personal, un problema de vacunas que no nos llegan. Y dicho esto, ¿cuál creéis que es el motivo por el que la gente sigue pensando que el ritmo de vacunación es lento? ¿Por las expectativas que se han generado, no sé si desde el ámbito político, si porque no se ha trasladado bien el mensaje? No sé cuál es la opinión que tenéis. Por empezar por Aurelio. Bueno, yo creo que el mensaje pues no ha sido el adecuado. Cuando desde la presidencia de gobierno te dicen que para el verano va a estar vacunada el 70% de la población y ves que en el primer trimestre vas a recibir, al menos en Navarra, 70 y tantas mil vacunas de un laboratorio y otras 9.000 de otro, tal, dices, pues a este ritmo está claro que no vamos a poder cumplir el objetivo. Y por mucho que nos anticipen que en el segundo trimestre vayamos a recibir más vacunas, dudo que al ritmo que nos llegan podamos cumplir esos objetivos. Sí es cierto que como al fin y al cabo vamos a ir, digamos, priorizando la población a vacunar, pues nos podemos encontrar con que si conseguimos vacunar a los mayores de 70 años o de 60 años antes del verano, pues la carga de enfermedad que puede recaer sobre el sistema sanitario será menor y atendible. Ayudados por la climatología de primavera y verano, pues igual, digamos, nos da un respiro para volver a la normalidad. Pero desde luego conseguir antes del verano vacunar al 60 al 70% de la población, hoy por hoy, con el ritmo que recibimos de vacunas, lo veo imposible. O sea que yo creo que ahí sí que hay que ir cambiando el mensaje, que vacunaremos todo lo que nos llegue. No creo que podamos asegurar que vamos a vacunar a un porcentaje elevado de la población. Luis, no sé cómo ves tú la parte del mensaje del que hablábamos. Sí, bueno, pues yo creo que con saber un poquito de matemáticas, el ciudadano de a pie que lee el periódico y que hace los números en un papel contando con cuántas vacunas hay, a qué ritmo se vacuna, qué población tenemos en España, pues se da cuenta de que haciendo números pues nos vamos a más de 2 años, ¿no?, para conseguir tener una cobertura vacunal adecuada. Y yo entiendo que hay buena disposición por parte de todo el mundo para que se vacune, pero la buena disposición no es igual a una mayor capacidad vacunal, ¿no? Es lo que dice Aurelio. Por más buena disposición que tengamos de que vamos a recibir muchos y pensemos que la producción va a aumentar a lo largo de los próximos meses y pensemos que habrá nuevas vacunas disponibles, AstraZeneca, Janssen, etcétera, pues está claro que el ritmo no es el adecuado. Probablemente haya habido una discrepancia entre el mensaje político de las ganas de vacunar con la capacidad real simplemente por el número de vacunas, ¿no? Incluso si sumamos el número de vacunas que podemos poner con la seroprevalencia que tenemos, que podemos quizá pensar que eso hay que sumarlo a la población protegida, es decir, los que ya hayan pasado la enfermedad, pues a este ritmo que vamos ahora mismo, pues prácticamente se está generando más inmunidad por la infección que por las vacunas.
Joaquina, no sé si lo mismo, como te comentaba antes, ¿no? Al tener contacto con la gente, no sé cuál es el mensaje que te trasladan a ti los ciudadanos. Bueno, pues que muchas veces con tanta información, ya más muchas veces de la que no es confirmada, sino que son lo que deseamos, lo que esperamos, que para tal fecha, tal, creas una expectativa en el paciente que luego no se cumplen. Entonces, esa falta de cumplirse las expectativas también hace muchas veces la desconfianza o sobre todo la ansiedad, ¿vale? La ansiedad de que me tocaba a mí, me tendría que tocar, pero ya hasta cuándo tendré que esperar. Fíjate, soy una persona de 90 años, ya han empezado a vacunar a todas las personas que están en las residencias y aunque no estoy en la residencia, tengo 91 años. ¿Y por qué no me vacunan ya? ¿Cuándo me va a llegar? Entonces, esa ansiedad, yo creo que podríamos evitarla un poco si muchas veces no habláramos tanto de lo que va a ser probable, muy posible, pero que realmente el dar tantas expectativas, tanta ilusión y que necesitamos, por otro lado, esperanza y necesitamos también mensajes positivos, ¿no? Pero que a veces hay que ser un poquito cauto con las expectativas que creamos en la sociedad. Pilar, no sé cómo lo percibes tú. Bueno, es que realmente queda poco que añadir a lo que han dicho ellos. Es que la situación que tenemos es esta. Realmente los números no salen, como bien dice José Luis, y no nos queda otra que esperar y que realmente nos lleguen. Entiendo, por tanto, que es una pregunta que traslado. Ahora voy a empezar por Pilar, que lo de poder llegar al 70% de población vacunada antes del verano, no sé si es algo que hay que empezar a recalcular ya o todavía mantenemos la esperanza de que se pueda alcanzar. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Yo soy muy optimista y bueno, pues creo que todavía tenemos tiempo de hacerlo, pero claro, es que necesitamos la vacuna, sin ella no podemos hacer nada, ¿no? Más que pues lo que nos llegue ir poniendo. Entonces, espero que nos lleguen mañana mismo 600.000 dosis y pues ya está, ya lo tenemos arreglado. Ojalá. No sé, José Luis, ¿cómo lo ves tú? Sí, bueno, yo entiendo que hay expertos en este contexto en el que nos movemos, que obviamente no podemos estar simplemente a verlas venir en el sentido de a ver cuánto nos llega y cuánto podemos poner, sino que yo creo que es una cuestión de escenarios, ¿no? Habrá que plantearse el escenario epidemiológico de el peor escenario posible, es decir, que el peor escenario posible es que pues sigamos vacunando a un ritmo pequeño porque nos lleguen pocas vacunas y en función de ese escenario peor, pues deberíamos ser capaces de tomar decisiones adecuadas en cuanto a otras medidas de las que llamamos no farmacológicas de control de la infección, es decir, pues las medidas de restricción del contacto, etcétera. Obviamente estamos hablando mucho del mejor de los escenarios, que el mejor de los escenarios es que podemos vacunar al 80% de la población antes del verano. Eso es un escenario que efectivamente no hay que perder la esperanza, hay que tenerlo ahí a la vista, pero indudablemente creo que tenemos que trabajar en la posibilidad de los peores escenarios y del escenario más probable, que el escenario más probable no es que dejemos de vacunar ya, sino que el escenario más probable, como ya se ha dicho, pues que las perspectivas y expectativas que tenemos de recibir muchísimas vacunas, pues no se están cumpliendo de momento, en este primer trimestre no se van a cumplir y hay que manejarse en la posibilidad de que lleguemos al verano y la cobertura vacunal sea más baja de lo deseable. En ese caso, pues tendremos que tener un plan B o C o D de qué medidas hay que tomar para evitar sobre todo el daño sobre el sistema sanitario, el daño sobre los pacientes no COVID, que es un daño muy importante, lo ha mencionado Aurelio antes, pero es un daño muy importante que vamos a acabar viendo sus consecuencias en meses o en años, la patología no COVID que se está difiriendo, programas de prevención, etcétera. Y luego la repercusión social y económica, ¿no? Entonces, teniendo todo esto, yo creo que hay que trabajar con escenarios, ¿no? El escenario más posible, el peor escenario y el mejor escenario, ¿no? Antes de continuar, quiero recordar, si me lo permiten, a las personas que están registradas que a través del chat nos pueden ir enviando sus preguntas para que podamos ir ordenándolas y luego formulárselas a los ponentes. Hay una cuestión de interés, en este caso me dirijo a Aurelio. Más o menos está claro cuál es el calendario de vacunación que está previsto de aquí a marzo. Se habló de que posteriormente parece que está planteada a las personas mayores de 80 años.
No sé si tenéis o está un camino diseñado para después. Está totalmente diseñado, y lo que pasa que lo diseñamos también de una forma muy dinámica. Las cosas cambian continuamente. Nadie esperaba, a lo mejor, en noviembre, cuando estábamos diseñando los primeros grupos prioritarios, que en diciembre nos íbamos a tener una tercera ola, ¿no? Entonces, el escenario es dinámico, se puede cambiar continuamente, de que antes hemos considerado prioritario un grupo de población y ahora, al cambiar las circunstancias epidemiológicas, consideramos otro. Entonces, yo no me puedo comprometer a decir más que la siguiente etapa, superada el personal que reside en residencias para mayores, el personal sociosanitario, los sanitarios de primera línea, los otros sanitarios y los grandes dependientes, superado ese escenario, que creemos que lo podemos superar en el primer trimestre, iríamos ya, y si disponemos antes de vacunas, antes a mayores de 80 años, pero mayores de 80 años que se priorizaría a su vez por mayores de 95, de 90, de 85 o de 80, por el riesgo de enfermedad grave en función de la edad. Y están pensados a diferentes grupos a partir de ahí, pero no me atrevo ya a anunciarlos porque pueden variar en cualquier momento. Entiendo, Aurelio, por lo que dices, que la incidencia de la pandemia, es decir, que la ola que hablabas ahora en la que estamos, o no se sabe si o la siguiente, por desgracia, que podemos estar entrando, esto modifica también un poco el calendario de vacunación, o sea, en función a qué grupo se le puede priorizar la vacunación. Exactamente, o sea, si José Luis ha dicho un ejemplo muy concreto al principio. Ha dicho que él ha recibido la primera dosis y que él pensaba que igual le podía haber venido muy bien a una persona de mayor edad. Entonces, si la incidencia de la enfermedad se nos dispara en mayores de 85 años, por ejemplo, y podemos decir, pues mira, suspendemos la vacunación de sanitarios jóvenes para dedicar esas dosis a los mayores de 80, pues digamos que es una posibilidad. Yo no digo que se vaya a realizar, pero quiero decir con esto que el escenario es muy dinámico y cambian las circunstancias. Ahora dices, en una situación que, como dicen algunos, a lo mejor estamos alcanzando el pico de la tercera onda y empieza a descender la incidencia de la enfermedad, pues podemos modular también a qué grupo de población dirigimos las vacunas. No sé qué te parece, José Luis, en tu caso, que dice Aurelio. Yo, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que hay que distinguir, porque muchas veces se malentiende lo que significa cambiar los protocolos, procedimientos y opiniones, y muchas veces lo que se transmite es que eso es consecuencia de una improvisación, y no es así. Es decir, te pongo otro ejemplo en el que me incluyo yo también. Yo en el mes de febrero dije por activa y por pasiva que las mascarillas había que utilizarlas dentro del hospital, no en la calle, ¿vale? Fruto de un mejor conocimiento de la epidemiología del virus y de los mecanismos de transmisión, claramente, poquito tiempo después, pues obviamente vimos que el mecanismo de transmisión por aerosoles era importante y que había que utilizar mascarillas porque era una medida de prevención. Eso es fruto del mejor conocimiento, del mayor estudio y de compartir información. Y ocurre lo mismo ahora. El hecho de que en plena ola se cambie la política de vacunación no es un signo de improvisación, sino que es un signo de que probablemente se estén trabajando mejor las cosas, haya un mejor conocimiento y, como dice Aurelio, tengamos datos que nos hagan cambiar, y eso yo creo que es algo positivo, no negativo, con lo cual estoy completamente de acuerdo, y es muy posible pues que se tengan que hacer cambios por la propia dinámica del virus o porque vayamos conociendo más cosas, ¿no? Pilar, yo no sé si vosotros, como decía ahora José Luis, si hay algún tipo de variación, notáis en la gente que se le pone la vacuna, no sé, pues eso, lo que decía, ¿no? Si esto obedece a una improvisación o algo así. Bueno, la verdad es que durante esta pandemia todos nos hemos visto obligados
a adaptarnos continuamente a nuevas situaciones. Y entonces es un poco más de lo mismo, ¿no? Con la vacunación. Hemos empezado por estas personas, si nos vemos obligados a cambiarlo por lo que sea, pues tendremos que adaptarnos, y yo creo que con las debidas explicaciones las personas pues lo comprenden, es que no queda otra, porque la pandemia ha sido un continuo cambio. De un día para otro había que adaptarse a diferentes medidas, a cosas que te habían dicho por la mañana que iban a ser así, a la tarde eran de otra manera. Entonces, es lo que vivimos desde el mes de marzo del año pasado, un continuo cambio. Le iba a preguntar ahora a Joaquina, que es la que más contacto tiene con, bueno, no la que más, pero por su trabajo tiene ese contacto desde la farmacia con los ciudadanos. No sé si, como decíamos antes respecto a las expectativas, cuando se produce algún cambio de estos, Joaquina, no sé si tú percibes que la gente lo ve más como una improvisación que como un cambio para mejor. Bueno, yo creo que poco a poco, ¿no? Al principio eso es todo tan cambiante que todo el mundo sabemos que hay que cambiar y que hay que modificar las actuaciones debido a esos cambios, y que no podemos prever esos cambios hasta que suceden. Entonces, el que tenemos que ir amoldándonos, yo creo que la gente lo va entendiendo. Antes podía ser más improvisaciones, ¿no? Pero sí que va entendiendo que conforme cambian las circunstancias hay que ir cambiando las actuaciones. Por ejemplo, lo que acabas de decir de la vacunación. Pues igual, sanitarios como nosotros, farmacéuticos, que sí que tenemos un riesgo, pero bueno, es un riesgo muy relativo, porque tenemos nuestras medidas de seguridad y no estamos en contacto directo con personas que están infectadas. Sí que alguna puede venir y no lo sepa y nosotros le derivamos al médico, pero bueno, pero efectivamente yo creo que delante nuestro están personas muy mayores, de 80, 90 años, como digo, pacientes que tenemos en la farmacia, y ves que con la patología que tiene de diabetes, cardiopatías, pues bueno, pues es fundamental que ellos estén por delante nuestra. Yo creo que si lo explicas, como todo, si le explicas a la gente y le razonas el por qué, si lo entendemos, es muchísimo más fácil de asumir y, bueno, de aceptar. Uh-huh. Otro de los asuntos de actualidad que estos días se está dando lugar en los medios y que también se convierte en conversación en los ciudadanos es si en Navarra estamos consiguiendo o no estamos consiguiendo sacar la famosa sexta dosis de la vacuna, o no la estamos consiguiendo sacar. No sé ahí si, Pilar, tú nos puedes aclarar si la aprovechamos, si no la aprovechamos. A ver, lo de la sexta dosis, bueno, ya sabéis que para sacar la sexta dosis hace falta un material específico, porque si no, pues no se puede conseguir. En Navarra tenemos afortunadamente el material adecuado para conseguir extraer esa sexta dosis. Lo que pasa es que esto es como todo, asegurarlo 100% que siempre vamos a estar la sexta dosis, pues es de kamikazes. Normalmente intentamos por todos los medios que sí, pero es que hay veces que se escapan bueno, que sea, a todo el mundo nos puede pasar, ¿no? Que se te escape un poco de líquido al hacer la carga, y entonces pues ya esas sexta dosis se escapan. Entonces, asegurar que el 100% de las veces extraemos esas sexta dosis es imposible. Pero bueno, mayormente sacamos la sexta dosis porque tenemos el material adecuado y estamos preparados, los equipos han recibido formación y mayormente sí que se consigue extraer esa sexta dosis. O sea que digo como mensaje importante, el material lo tenemos, que es lo más, que digamos que entiendo que es lo crucial para poder obtener esas sexta dosis. Sí. Bueno, el material y la formación del personal que ha recibido una formación específica, todo el personal, y que, bueno, pues que lo hacen con sumo cuidado, que se está trabajando bien, vamos, mayormente. Aurelio, no sé qué piensas tú cuando escuchas este tipo de debates, que si la 5, la 6 dosis, no sé. Hombre, y como decía antes José Luis, a poca matemática que veas es si el vial viene con 0,45 mililitros y le añadimos 1,8 y cada dosis le sacamos 0,3, pues sale para 6 dosis e incluso podría salir para 7. Pero está claro
que siempre se desperdicia, algo queda siempre en la jeringa, algo queda siempre en el frasco que es imposible de sacar y por tanto creo que lo adecuado es pensar que se puede sacar casi siempre la sexta dosis, pero no decir que siempre obtenemos 6 dosis de cada vial que se diseñó y que quede claro que se diseñó para 5 dosis sabiendo que hay pérdidas. Y como hay pérdidas, se sobrecarga el vial. Quede claro que inicialmente se habló siempre de 5 dosis, la ficha técnica dice 5 dosis y posteriormente se modificó la ficha técnica para que se puedan sacar 6 dosis. Perfecto. No sé si alguno quiere añadir algo sobre este asunto. Pasamos a... Sabéis que otro de los temas que también está ahora de actualidad ha sido esta vacunación, digamos así, que se han colado algunos altos cargos públicos y se han vacunado cuando no les correspondía. Entiendo, Aurelio, que en Navarra no sé si hay algún tipo de protocolo para la vacunación de los cargos públicos o es por el orden que les corresponda. En Navarra se ha especificado perfectamente la priorización de los grupos y que yo sepa, nadie se ha colado, que yo sepa. Quizás, y realmente, si alguien se hubiera colado, pues probablemente hubiese salido en los medios como han salido otras personas. Yo creo que se han seguido perfectamente las directrices que yo he visto dar desde la consejera, el director general, el gerente del Servicio Navarro de Salud, que dentro del sistema que nadie pueda recibir un favor respecto a la vacunación. Esas han sido directrices muy, muy claras que yo he percibido y yo creo que se han seguido. Pero vamos, yo no puedo asegurar que el 100% se haya cumplido. José Luis, yo no sé si tienes la percepción de que quienes se han vacunado, digamos, antes de que les tocara, puede ser por una mala praxis o porque, como se ha venido diciendo en algún caso, los protocolos podían no estar demasiado claros. No los... Bueno, es complicado porque no conozco específicamente los detalles sobre cada uno de los casos porque conozco únicamente lo que he podido leer entre guardia y guardia en la prensa con el cerebro medio funcionando, ¿no? Entonces, lo que a mí no me cabe en la cabeza es que una persona que tenga noción y conciencia de qué es lo que está pasando, y yo creo que, bueno, pues los que estamos más metidos, tanto a nivel gestor, organizativo, práctica clínica, más en contacto con esto, tenemos más noción de qué es lo que está pasando, qué es lo que está costando, cómo sufren los pacientes, cómo se contagian las personas que tienen más riesgo, cómo nuestros compañeros sanitarios se están contagiando e infectando. Lo que no me cabe en la cabeza es que personas que tengan una noción más avanzada de esto se salten la lista para vacunarse antes. Esto yo creo que es un problema claramente de conciencia individual de cada uno y de solidaridad, más allá de los protocolos que, bueno, pues yo conozco los que estamos aplicando en la comunidad, donde está perfectamente detallado y siempre cabe, y lo digo porque a veces pues es cierto que uno lee el protocolo y algunas cosas, lógicamente, porque se van haciendo a una velocidad muy rápida, aunque se piensan mucho, puede haber cosas que no queden suficientemente claras. Entonces, ¿qué es lo que hace uno cuando tiene ese problema? Pues uno pregunta y aclara. Es decir, vamos a vacunar al personal sanitario y a mí me puede entrar la duda de si el personal administrativo de un hospital se considera personal sanitario. Con lo cual, si tengo esa duda, lo que hago es preguntar a quien sabe y a quien ha diseñado estos procedimientos o preguntar a salud pública, ¿no? ¿Esto está incluido o no? Es decir, que bueno, yo en general creo que estos problemas son más un problema de conciencia individual y de solidaridad. Pilar, yo no sé vosotros que estáis ahí al pie de la calle vacunando, cuando se oyen noticias de este tipo, ¿cómo le afecta esto al personal? Bueno, a ver, a veces la humanidad a veces te deja un poco perplejo, ¿no? Te voy a decir que no, porque es llamativo que haya personas que se valoren por encima de otras, ¿no? Y que piensen que se lo merecen o, bueno, realmente no sé por qué una persona cuando no le toca decide vacunarse, ¿no? Cada uno ya con su conciencia.
Bueno, yo creo que aquí en Navarra pues se está agendando todo, se lleva un control, todo el mundo tiene que presentar su documentación cuando va a vacunarse. Creo que, bueno, que se está intentando hacer lo mejor posible, pero es que la picaresca está de todos los lados. Yo espero que seamos conscientes de que esto es importante y que se ha diseñado así, porque al que hay que proteger primero es al que más está sufriendo y al que está muriendo. Entonces, que tengamos conciencia todos que hay que respetar las normas porque es importante, ¿no?, que vacunemos a los que están más en peligro. Joaquina, no sé cómo lo ves. Lo mismo que han dicho. Poco que añadir, efectivamente parece increíble, ¿no? Es lo mismo que he dicho, hemos empezado con solidaridad. ¿Vale? Tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino también en todos los demás. Y que lo que hagamos cada uno de nosotros va a afectar a los demás. Eso me parece importantísimo. Lo vamos a superar juntos y tenemos que hacerlo pensando en los demás también, en nosotros y en los demás. Perfecto. Esta pregunta se la traslado directamente a Aurelio. Aurelio, no sé si ya tenéis datos, igual que inicialmente sí que había datos de la respuesta que habían tenido el personal de sociosanitario, la respuesta a la invitación a la vacunación. No sé si ya tenéis más o menos datos de cómo están respondiendo los trabajadores sanitarios a la llamada a la vacunación. Pues también muy bien, están respondiendo perfectamente. Yo no conozco rechazos a la vacunación, o sea, hay que tener en cuenta que lo estamos contabilizando respecto a las personas que entran en la agenda. Y entonces, respecto a esas personas que se han agendado para vacunar, prácticamente negativas no hay. Sí que hay algunas personas que, pues, puntualmente en ese momento no pueden vacunarse porque tienen un proceso febril agudo o por otro motivo, pero no estamos viendo negativas a la vacunación una vez que ya se les ha metido en la agenda. Y para meter en la agenda a las personas tampoco estamos teniendo ningún obstáculo. Al que se le invita a vacunar, se apunta a la vacunación. Perfecto. Hay un fenómeno que sí que me gustaría un poco comentar con vosotros. Ayer leí, creo que algo al respecto, José Luis, creo que te había leído alguna declaración en algún medio, no recuerdo exactamente en cuál, me vas a disculpar, respecto a que desde que se comenzó con el periodo de vacunación, hay varias residencias de mayores en las que se han producido algunos brotes. No sé si eso tiene que ver con que... No sé si con que ha habido algún descuido, si es casualidad, no sé si hay algo que tiene que ver con... o es un fenómeno casual, Aurelio. No sé si vosotros tenéis controlado algo. Hombre, José Luis podrá añadir, pero está claro que los primeros brotes que se produjeron eran gente que ya estaba incubando la enfermedad cuando se vacunó. Entonces, claro, la vacuna no puede prevenirle la enfermedad a alguien que ya la está incubando. Entonces, estábamos hablando de la vacuna comienza a tener una efectividad parcial a partir del 10, 12, 14 días de la primera dosis. Y parcial porque hasta completar la segunda dosis no se obtiene, digamos, el potencial total de la vacuna. Entonces, si nosotros vacunamos a una persona en una fecha determinada y ya está incubando la enfermedad porque está previamente infectada, está claro que no la vamos a proteger. Luego puede ocurrir también que sí que haya transcurrido el tiempo suficiente para tener una inmunidad parcial, que hayan transcurrido 10, 12, 14 días desde la primera dosis. Pero claro, ahí la eficacia de la vacuna no es del 95%, sino que puede ser del 50%, del 60%, y además, como estamos hablando de personas que inicialmente vacunamos residentes en instituciones cerradas, pues son normalmente de edad muy avanzada que, entre comillas, responde algo peor a la vacuna. Por tanto, es una cosa normal que debemos esperar. La vacuna no protege al 100%,
con la primera dosis no está protegido completamente, y si la enfermedad ocurre antes de transcurrir los 10, 12, 14 días desde la primera dosis, no le protege en absoluto. José Luis, no sé si quieres añadir. Sí, vamos, esto es algo que no nos pilla en absoluto de sorpresa. Es decir, esto es algo que en los ensayos clínicos que se han publicado, en este caso de la vacuna de Pfizer-BioNTech, que es la que se ha utilizado, en los ensayos clínicos las gráficas son súper aclaradoras. Es decir, en los primeros 10, 14 días hay infección por COVID tanto en el grupo placebo como en el grupo vacunado. Que esto es lo que está ocurriendo por lo que ha comentado Aurelio. Si tú te has infectado antes de ponerte la vacuna, ya estás infectado y no has hecho síntomas, los vas a hacer a pesar de la vacuna. 2, si te infectas después, vas a hacer también síntomas, hasta que no pasan 10, 14 días, no tienes una inmunidad, que ha dicho Aurelio muy bien, que es parcial, es decir, que te puedes seguir infectando a pesar de que hayan pasado esos 14 días, y luego la inmunidad máxima efectivamente se consigue 1 o 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis, pero ojo, que la inmunidad no es del 100%, es de un 95%. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay que diferenciar el hecho de que nos estemos vacunando con el hecho de abandonar las medidas de distanciamiento social, mascarilla, higiene de manos, etcétera, porque hasta que no consigamos que el virus deje de circular comunitariamente, vamos a tener que mantenerlas, ¿vale? Precisamente por esto, porque la eficacia no es del 100%, porque durante los primeros 7, 10 días, aunque estés vacunado, puedes hacer la infección, porque después de la primera dosis a los 14 días tienes una inmunidad parcial, es decir, hasta que el virus no deje de circular en la comunidad, y esto está calculado que ocurrirá cuando alcancemos una cobertura vacunal del 70-80%, más bien del 80%, pues tendremos que seguir manteniendo las medidas. Es decir, hay que evitar que la vacuna nos dé una falsa sensación de seguridad o de invulnerabilidad. Pilar, no sé cómo veis vosotros, que vosotros sois los que estáis vacunando este fenómeno. Bueno, sin más que, bueno, como estamos inmersos en esta tercera ola, también es verdad que en paralelo a la vacunación se están realizando en todas las residencias unos cribados periódicos que son los que han permitido detectar estos brotes. Esos cribados que se hacen están ahí para intentar parar la transmisión. Entonces, la vacunación es importante, pero no hemos abandonado otro tipo de medidas que se están tomando para intentar parar esa transmisión. Entonces, es lo que nos está ayudando a detectar estos brotes en las residencias. Muy bien, pues si les parece, ahora os voy a trasladar algunas de las preguntas que nos han llegado de los lectores. Bueno, yo las voy a trasladar, y si veis que me equivoco en la persona a la que les tengo que preguntar, me lo decís, por favor, ¿vale? A ver, hay una pregunta que nos traslada una lectora, y es si vamos a poder elegir la vacuna que nos van a poner. No sé si esa... Sí. Pues de momento, desde luego, no. O sea, damos la vacuna que hemos considerado oportuno en cada momento y no vamos a poder escoger. ¿Qué más quisiéramos que disponer de un amplio abanico de vacunas y decir a la carta la que uno quisiera? Pero bueno, en las circunstancias de escasez que tenemos, pues tenemos que aprovechar la oportunidad que se nos brinde en el momento que se nos brinde. Y si realmente pasamos de esa vacuna con la esperanza de que nos gustaría otra, pues no sabemos cuándo tendremos de nuevo la oportunidad de ser vacunados. En estos momentos lo que se oferta es lo que hay, lo que disponemos, y no hay nada, no hay forma de poder escoger. Nos toca. Vale, hay otra persona que nos pregunta si esta vacuna, o las que hay ahora, tanto la de Moderna como la de Pfizer, si está comprobado si sirve para la cepa británica. No sé si ahí, José Luis, nos puedes... Ahí se acaba de publicar hace un par de días un trabajo que demuestra que los anticuerpos neutralizantes que uno hace cuando se pone la vacuna de Moderna en concreto, ¿vale? Pero hay que decir que la vacuna de Pfizer-BioNTech y la de Moderna utilizan la misma tecnología, y yo creo que podemos extrapolar los resultados a estas dos vacunas en concreto de mRNA, protegen frente a la variante británica.
Es decir, los anticuerpos que fabricamos son capaces de neutralizar la variante británica. En este sentido, yo creo que es bastante tranquilizador un punto, y es que todas las vacunas, o casi todas las vacunas, se basan en la proteína S, que es como la llave que utiliza el virus para entrar en nuestras células. Un fenómeno de escape a la vacuna, es decir, que la vacuna no sirviese para alguna variante, implicaría que el virus ha tenido que cambiar mucho su llave para escapar a la vacuna, con el consiguiente problema que tendría el virus, porque si cambia mucho su llave, puede que ya no reconozca la cerradura. Es decir, que yo en este sentido, con las variantes, con lo que sabemos a fecha de hoy, que esto puede cambiar mañana, con lo que sabemos sobre las variantes y lo que sabemos sobre la vacuna, es difícil, no imposible, porque en ciencia y medicina no hay nada imposible, pero es difícil que alguna de estas variantes que van surgiendo escapen a la acción de los anticuerpos que generan las vacunas, ¿no? Se habla mucho de la variante británica, pero desde hace un año el virus acumula ya más de 15.000 mutaciones, ¿vale? Es decir, que uno se puede asustar mucho leyendo el periódico de ha surgido una mutación con una variante, pero es que el virus está mutando constantemente y es que acumula ya 14.000 mutaciones. Entonces, la respuesta concreta a la pregunta es, no solo es una suposición, sino que está publicado hace un par de días que los anticuerpos que generan estas vacunas de ARN mensajero protegen frente a la variante británica. Perfecto. A ver, hay otra lectora en este caso que pregunta si, estas un poco os la voy a trasladar a los cuatro, si ya estamos pensando en que puede haber una cuarta ola y cuándo sería, o cómo, o si estamos ya podemos estar inmersos en esa. Aurelio, empezamos por ti si quieres y luego... Bueno, yo el modo de contabilizar las ondas, pues puede ser casi a veces poco científico, ¿no? La tercera onda se ha contabilizado sin llegar a la situación de normalidad de la segunda. Por tanto, también podríamos decir que es digamos que no, sin pasar la segunda, porque no se ha llegado a la normalidad, pues hay un rebrote debido a las circunstancias que quizás hemos tenido de mayor contacto social y de disminución de las medidas de distancia o de mascarillas. Por tanto, digamos que puede haber oscilaciones en la incidencia de la enfermedad y que podamos considerar que es una onda o no en función de cuándo estableces la normalidad. O sea, cuando tienes una incidencia realmente baja, por debajo de 25 por 100.000, y eso nunca hemos llegado. O sea que podríamos considerar que no estamos en la tercera, sino que continuamos en la segunda. Y con sus variaciones de incidencia en función de las medidas sociales o en función de la climatología. La tercera o la cuarta o la próxima, pues va a depender del ritmo a que vacunemos, va a depender del comportamiento social, va a depender también de otras variables como es la climatología, y entonces podemos decir si hay o no posibilidad. Yo en estos momentos no me atrevo a aventurar nada porque es imposible predecir con un virus nuevo, con que tenemos una población que se va inmunizando de forma natural por haber pasado la infección, una población que estamos vacunando a un ritmo determinado, unas variaciones del virus que pueden inducir a una mayor infectividad como la cepa británica o otra variación que reduzca la infectividad, etcétera, es imposible predecir este tipo de cosas. Y cuando científicamente te pones a predecir el futuro, a veces te conviertes en adivino y no me gusta esta faceta. Joaquina, no sé cómo lo ves. Sí, pues pienso un poco lo que dice, ¿no? Y sobre todo que a veces da igual que lo llamamos que sea el segundo o la tercera onda. Lo importante es que al final cada uno tenemos que hacer lo que está en nuestra mano, ¿vale? Si no le llegan vacunas, bueno, vamos a esperar a ellas con tranquilidad,
Pero ¿qué podemos hacer individualmente cada uno de nosotros? Pues seguir haciendo, como decía José Luis, todas las medidas individuales que tenemos. El uso bien de mascarillas, utilizarlas cuando las tenemos que utilizar, que estén en condiciones, los contactos, el mantener la distancia, el lavarte las manos, el ventilar, ¿vale? Nosotros en la farmacia intentamos darle el ejemplo de todas estas cosas porque nos parece que es importantísimo y que no nos debemos olvidar. Y sobre todo, qué es lo que está en nuestra mano. No podemos pensar que todo está en la mano de los demás y en la vacuna, sino que cada uno tenemos que aportar individualmente lo que podemos a la población en general. José Luis, no sé cómo... Sí, yo aquí, si me permitís, yo no soy epidemiólogo, pero coincido con Aurelio en que a mí no me gusta hablar de ondas, porque esto no es un virus estacional donde puedas hablar de un pico de la gripe, porque la gripe sí es un virus estacional. Esto es un coronavirus que efectivamente, aunque sea nuevo y conozcamos poco, pero es un virus que tiene prevalencia el resto de coronavirus. Hay 4 coronavirus humanos que ocasionan patología en el ser humano, que dan cuadros catarrales leves y que están circulando todo el año, con mayor intensidad en los meses de invierno, con menor intensidad en los meses de verano, pero porque se transmiten peor, pero circulan todo el año. Eso por un lado, es decir, que lo de las ondas, al fin y al cabo, bueno, pues a mí no me gusta particularmente hablar de si estamos en la tercera, en la cuarta o en la segunda, porque coincido con Aurelio, es que no hemos llegado a un nivel de disminución de casos prácticamente, bueno, pues a 25 o a 0 por 100.000 para decir que hemos pasado de un pico al siguiente. Y lo segundo es que si es verdad que es un virus nuevo, es un coronavirus, a nivel de transmisión se comporta de una manera muy parecida a como lo hacen los otros 4 coronavirus humanos que vemos circular en nuestro medio todos los años. Y si uno mira el sistema de registro americano de infección por estos 4 coronavirus humanos que lo tienen registrado desde hace más de 10 años, se da cuenta de que matemáticamente año tras año estos coronavirus tienen un patrón de epidemiológico que es prácticamente calcable de un año al siguiente. Es decir, empieza a aumentar la incidencia a final de septiembre, octubre, sigue subiendo en noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo llegan a un pico, marzo, abril, empiezan a bajar en mayo, junio, se mantiene una cierta incidencia muy pequeñita en los meses de verano, de julio, agosto, septiembre, vuelve a subir de nuevo hacia arriba en octubre. Entonces, si no hiciésemos nada, probablemente este nuevo coronavirus tendría un patrón de contagio similar. Es decir, que no podríamos hablar de ondas, sino deberíamos hablar de un patrón todo el año de infección. Hay un aumento de la transmisión y de la incidencia pues de entre los meses de octubre y el mes de abril, y luego hay una disminución sin llegar nunca a 0, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que efectivamente ese que es el patrón que sería el esperable, lo estamos modificando muchísimo. Lo estamos modificando, uno, con las medidas de restricción que hacemos. Es decir, si hacemos medidas de restricción, es de cajón que ocurre lo que está pasando, que baja, que recortamos el número de casos. Si liberamos un poquito esas medidas, ¿qué es lo que ocurre? Que aumenta otra vez el número de casos. Es decir, que las ondas obedecen más, en mi opinión, más a las medidas que estamos haciendo de restricción, más que a la propia capacidad epidemiológica y transmisible del virus. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, si los coronavirus humanos generan una inmunidad que es mala, es decir, que uno se puede infectar varias veces, este coronavirus parece que deja una protección de al menos pues 8 o 9 meses según lo publicado. Es decir, que según vaya habiendo más gente que ha pasado la infección y según vayamos vacunando más, indudablemente esto impacta en el número de casos que vemos. Es decir, que yo creo que lo de las ondas y olas vende mucho para la población, si estamos en la tercera, si vendrá una cuarta, si nos podremos ir de vacaciones, si habrá Sanfermines, pero yo creo que estamos ante otra cosa y, como dice Aurelio, es muy difícil con un virus nuevo que no conocemos apenas o que conocemos de hace un año hacer predicciones de futuro. Lo único que podemos hacer es buscar similitudes con virus similares e intentar explicar qué es lo que está pasando para ser capaces de tomar medidas para disminuir el número de casos. Perfecto. Pilar, no sé si quieres añadir alguna cuestión. Bueno, pues que ya hemos visto a lo largo de esta pandemia que cuando se instauran medidas restrictivas duras, esa onda baja el número de incidencia, baja el número de casos, y entonces que yo lo que sí que añadiría es que tenemos que ser responsables individual y colectivamente de mantener las medidas que nos proponen, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, la ventilación, como bien ha dicho Joaquina, que eso lo podemos hacer todos y que ayuda a todo el mundo para que la incidencia no vaya subiendo. Pues ya para finalizar y aprovechando el pie que me da Pilar con lo que acaba de comentar y antes Joaquina, lo que sí que os voy a pedir es un breve mensaje a cada uno.
¿Qué mensaje os gustaría lanzar a los ciudadanos? Empezamos, si quieres, por ti, Joaquín. Pues que no se queden con ninguna duda, ¿vale? Que cualquier duda que tengan la pueden preguntar a los sanitarios, pueden venir a la farmacia a preguntarnos. Es una pena que se queden con dudas cuando yo creo que si se les explica bien, ¿vale? Y nos damos cuenta de la importancia de las cosas, lo que acabamos de decir, las olas que decimos, la primera, segunda hora, también está influido mucho por cómo nos comportamos nosotros. Pues está en nuestra mano, ¿vale? El hacer bien las cosas, las restricciones que nos mandan, aunque nos cuesta mucho a todos, ¿vale? Pero bueno, entre el esfuerzo de todos de cumplir esas restricciones podremos mejorar o podemos evitar que haya más olas o que sean menos drásticas, ¿no? De los panoramas que estamos viendo ahora. Bien, muchas gracias, Joaquín. Pilar. Eso, pues yo añadiría que ánimo a todos, que entre todos podremos acabar con esto si cada uno ponemos un poquito de nuestra parte, sobre todo los ciudadanos, que nos ayuden porque también les necesitamos a ellos. Que vamos a ir vacunando, por supuesto, que eso es lo que nos va a ayudar definitivamente, pero que en este momento necesitamos que aporten lo que ellos pueden hacer, que es muchísimo. José Luis. Bueno, yo estoy 100% de acuerdo con lo que habéis dicho Pilar y Joaquina y me sumo sobre todo al tema de que la gente pregunte al que sabe, que no se deje guiar por bulos, por falsas informaciones, porque eso es muy, muy dañino, ¿no? Y el mensaje sería pues que igual que el coronavirus logra infectar personas de una a otra muy rápido, yo creo que es nuestra responsabilidad individual, lo bueno que podamos hacer también se contagia a otros. Es decir, el ejemplo, el hacer las cosas bien, el cuidar las medidas, el cumplir las normas de restricción, el no utilizar esa picaresca que hemos nombrado antes para no cumplir las normas, hacer una fiesta, intentar vacunarme antes, todo ese tipo de cosas. Es decir, que lo bueno se contagia también y que si a nivel individual cada uno nos preocupamos, todos los ciudadanos nos preocupamos de intentar que nuestro ejemplo sea bueno, seguramente que saldremos de esto con éxito, pero nos va a costar. Muchas gracias, José Luis. ¿Y Aurelio? Bueno, desde que conocemos el virus, hasta ahora nos hemos enfrentado a él, pues prácticamente con las mismas medidas preventivas que en el siglo XV, con aislamientos y cuarentenas. Gracias a Dios hemos podido disponer rápidamente de vacunas con tecnología del siglo XXI y que probablemente podamos conseguir poco a poco inmunizar a la mayor parte de la población o a la población necesaria para cortar la transmisión. En ese sentido, un mensaje de esperanza, aunque digamos con cierta expectativa de que no pueda ser rápidamente, pero que es la herramienta con la que conseguiremos vencer realmente al virus. Aunque nos esforcemos en el tratamiento, no tenemos un tratamiento específico, no podemos curar al paciente, tenemos que ir a la medida preventiva y las medidas preventivas que se han enumerado, el uso de mascarillas, lavado de manos, ventilación, distanciamiento social, lo tenemos que seguir manteniendo al menos hasta que podamos conseguir una inmunidad colectiva que va a depender de todos nosotros. Muy bien, pues quiero, en nombre de Diario de Navarra, dar las gracias a José Luis del Pozo, a Aurelio Garricarte, a Joaquín Aguarte y a Pilar Sola por habernos ayudado en este foro sobre este tema de las vacunas de interés para tantos ciudadanos. Y quiero aprovechar también para dar las gracias a todas las personas que han seguido el encuentro, que me consta que son muchas a través de la web de diariodenavarra.es, y también a todos los que se han suscrito y nos han enviado las preguntas para sus ponentes. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.